Nosotros te adoramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Qué linda es esta carta que vamos a considerar en este tiempo, hermanos, porque ya venimos hablando sobre el mensaje de la iglesia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, y de todas hemos aprendido, y estamos aprendiendo, porque como dijimos al comienzo de esta sección de mensaje a esta iglesia, dijimos que de alguna manera representan a la iglesia de todos los tiempos y también a la nuestra, a la contemporánea, a la de nosotros acá, en cada ciudad, en cada lugar de nuestro país y del mundo. Porque en todas, hermanos, con algo nos identificamos, en las malas ojalá que no, y si nos ayuda la palabra a identificarnos con aquello que de pronto, por decirle, los hermanos de Éfeso hicieron mal, y tal vez nosotros sentimos que estamos en el mismo lugar o en la misma situación, que nos sirva para uno reflexionar y poder andar delante de Dios como Dios manda, amén, como Él quiere. Y también que bueno que nos podamos identificar con aquellas que de pronto no hay un reproche o algo específico, un reclamo de Dios, sino el Señor está diciendo, bueno, pero tenés que, así como estás, tenés que seguir adelante, tenés que perseverar. Porque el hacer las cosas bien no significa que Dios nos va a felicitar y quedamos ahí. No, el Señor reconoce lo que hacemos bien, pero hermano, nos insta a perseverar. Porque la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén, es hasta el fin. Amén. Usted puede decir, tengo 20, 30 años de cristiano, o menos o más, pero de nada sirve si cuando venga Cristo nosotros hemos vuelto atrás. Tenemos que llegar hasta el final. Amén. Amén, gloria al Señor, como le dijo el Señor a la iglesia que estuvimos hablando, creo que hace como el mes, amén, a la iglesia de Pérgamo, gloria a Dios, es que le dice, sé fiel hasta la muerte, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo uno tiene que ser fiel? Hasta la muerte. Y que Dios nos ayude, hermano, porque uno piensa que bueno, un tiempo más, no sabemos hasta cuándo. Amén, pero a la iglesia de Esmirna le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora estamos con el mensaje a Sardis, que no sé, en lo personal siento que es una de las que más se comparte, no sé a ustedes qué les parece, o la que más lee, pero eso es un mensaje fuerte, profundo, pero muy lindo para nosotros, para ayudarnos. Para empezar y ver el contexto de esta iglesia, la ciudad de Sardis era la capital del imperio de Lidia y una de las más grandiosas ciudades del mundo antiguo. Ubicada en los bancos del río Pactolos, no sé si ustedes han escuchado, yo no. Sardis estaba tierra adentro, unos 97 kilómetros de Éfeso y Esmirna, que son iglesias que ya hablamos. ¿Se acuerda de Éfeso? Amén. Reconozco, dice Dios, yo sé todo lo que hace, conozco tu esfuerzo, tu trabajo, tu paciencia, cómo has soportado, cómo me sirve, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Después para Esmirna no hay reproche alguno, siendo que vimos que los contextos siempre eran complicados, porque algunos vivían en ciudades llenas de idolatría, ¿cierto? Capaz que eran ricas materialmente, pero la iglesia, al ser perseguida porque no adoraban al emperador romano, porque no adoraban sus dioses, de pronto les expropiaban sus inmuebles, sus bienes materiales, ¿cierto? Los perseguían, los maltrataban. Entonces la iglesia materialmente era pobre, pero espiritualmente era rica, como en el caso de Esmirna, y eso es algo muy, muy lindo. Y en este contexto también, una ciudad muy, muy importante y conocida, pero tenemos que ver qué pasa con la iglesia. Amén, nosotros podemos estar en una ciudad próspera, de pronto Tacuarembó hoy no es una ciudad próspera, pero si estuviéramos y nuestra vida espiritual, de pronto nuestra vida se iba detrás de todo eso material, descuidando lo espiritual, hermano, estaríamos en un gran problema. Ahora puede ser que nuestra ciudad esté complicada en lo material, como Paysandú también, pero si nosotros nos enriquecemos de los bienes espirituales, de la palabra de Dios, lo que da Dios, nosotros somos espiritualmente ricos. Como decía el hermano Juan, o de pronto han de estar en una situación mucho mejor económicamente hablando, pero por dentro, él dijo otra palabra, pero es espiritualmente pobre. ¿Y cómo se da cuenta uno que espiritualmente es pobre? Porque lo que nos hace rico es lo que nos da Dios, es su presencia. Pero lo que nos hace rico es su paz, es su perdón, es su gracia, es su amor, ¿no es cierto? Es su misericordia. Todo eso es lo que nos hace rico, y si no está Dios en nosotros, todas esas cosas no están, y nos convertimos en seres espiritualmente pobres, amén, carente de todo lo bueno que Dios nos puede dar. Gloria al Señor. El nombre de
Sardis, o lo que puede significar, está muy asociado cuando se comparte, sobre todo lo espiritual, sobre esta iglesia, aquellos que escaparon o remanentes. Vamos a ver tal vez por qué, que puede significar remanente. Y también está relacionado con la palabra cornalina, que era una piedra, hasta el día de hoy bastante conocida. Amén, que puede ser ágata también. Y puede ser que de eso es que deriva el nombre. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo se presenta Dios a esta iglesia? En alguna parte, en alguna iglesia leímos que decía, yo soy el que estuvo muerto, más bien aquí que vivo. En otra parte, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿no es cierto? A la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y a la iglesia de Sardis, donde estamos en Apocalipsis 3, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, le dijimos que cuando habla del Dios que se pasea entre las 7 estrellas, está hablando también de las iglesias o de los pastores, que Él se pasea en medio de sus siervos. Pero cuando dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, ha visto o ha escuchado que el número 7 en la Biblia es algo que está muy repetido, porque es un número que significa perfección. Amén. Y varias veces en la Biblia, o algo completo, habla del número 7. Amén. Usted ha visto en la Biblia que aparece distintas veces. Por ejemplo, cuando Dios hace la creación, ¿en cuántos días la hace? La hace en 6, descansa el último día, descansa el séptimo día. Pero también se acuerdan, por ejemplo, en algunos casos cuando Naamán, el sirio, va a sumergirse en el Jordán, ¿cuántas veces tiene que hacerlo? 7. Amén. Si lo hacía 6, el milagro no ocurría, porque el 7 nos habla de algo completo y en ese caso también de fe y de obediencia. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y en este caso también habla de lo completo o de lo perfecto. Amén. Por lo tanto, los 7 espíritus se refieren al Espíritu Santo en la perfección de su ministerio. La obra completa y perfecta del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Conozco tus obras. Como le dijo a todas las demás. Yo sé lo que estás haciendo, sé lo que hiciste, sé lo que estás pensando. Yo sé todo de vos. Eso es lo que le está diciendo. Pero después dice algo muy fuerte, hermano, ya para empezar la carta. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, qué manera de empezar este mensaje para esta iglesia. Porque nosotros vimos otras veces y vemos que hay algo que se repite en las cartas de Pablo y demás, que siempre, aunque vaya a ser una carta dura como la carta a los Corintios, primero reconoce todo lo bien que estos hacen. Primero reconoce, ¿no es cierto?, que de pronto están haciendo las cosas bien, pero hay unas cosas para corregir o para arreglar. Pero primero se reconoce todo lo bueno que ellos están haciendo. Sin embargo, aquí, para empezar, le dice, yo sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya dijimos, hermanos, los hombres, la gente, ve una cosa, pero Dios ve otra cosa. Y tal vez ellos asimismos, los de Sardis, se veían como una iglesia activa, como una iglesia que servía, como una iglesia que tenía una reputación importante, pero Dios veía otra cosa. Y hermanos, nosotros con el tiempo vamos aprendiendo lo que nos enseña la palabra. Que hermanos, siempre lo que importa es cómo nos ve Dios. Lo que nos tiene que preocupar y ocupar en nuestra vida espiritual y en nuestro diario andar. Cuando digo vida espiritual es todo lo que hacemos, porque no es que salgamos a la iglesia y la vida espiritual se suspende. Todo lo que hacemos, hermanos, no tenemos que estar pensando en que cómo andamos delante de Dios. Porque la gente nos ve y nos observa y importa siempre nuestro testimonio. Pero siempre, hermanos, va a haber un lugar donde la gente no nos va a ver. O van a ser pocas personas las que nos van a ver. Pero como le dijo Dios a una iglesia, el que tiene ojos como llama de fuego es el que ve todo lo que hacemos. Y todo lo que somos, y por donde andamos. Y ellos se veían así mismo y tal vez en la iglesia reconocida. No sabemos si siempre fue así o no. Pero Dios les dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Los hermanos de Sardis se veían y se sentían como una reputación tal vez tan elevada, tenían sus programas, sus actividades, eran una iglesia, eran bien vistos. Tal vez en esta iglesia no había falta de recursos, como en otra, gloria del Señor, como en las otras iglesias que hablamos, pero el Señor ve que están espiritualmente muertos. Amén. Y hermanos,
Nosotros cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu está muerto. Pero Cristo viene y con su perdón, nuestro arrepentimiento, Él viene y sopla, como hizo en aquel momento en Adán, sopla aliento de vida. Amén. Y Él sopla vida en nuestro espíritu y ahora empezamos a vivir una vida espiritual que antes no teníamos. Antes, como decía el pastor Muñoz, andábamos, solamente existíamos, pero ahora vivimos por el soplo de vida de Dios. Y ahora que nosotros vivimos espiritualmente hablando también, hermanos, tenemos que cuidar esa vida espiritual para que nuestro espíritu no se muera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 y se dio esa charla tan linda, tan profunda, que deriva la conversión no solo de la mujer samaritana, sino de muchos samaritanos? Porque escucharon el testimonio de la mujer, pero después escucharon a Jesús de primera mano. Y cuando Él habla con la mujer en ese diálogo tan conocido y tan importante, el Señor Jesús le dice, porque el Señor es espíritu, le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. No podemos pedirle a una persona que todavía no ha nacido, no se ha convertido, que adore a Dios, por ejemplo. No puede hacerlo. Puede cantar, puede hasta cantantes hay por ahí que son cristianos, entre comillas, ellos piensan que adoran, ellos cantan. Pero solo el que nació de nuevo, el que experimentó el nuevo nacimiento, que el Señor sopló aliento de vida, que su espíritu ahora vive, esa persona solamente puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús dice que el Padre Celestial está buscando esos adoradores. Pero ahora el Señor mira esta iglesia, tendrían sus cultos como nosotros, pero el Señor mira y no sube, al menos vamos a ver que de la mayoría no sube la adoración que Él busca. Porque saben que, hermanos, esto es lo maravilloso, que puede haber congregaciones que vemos que de pronto muy complicadas hasta por sus líderes, pero siempre hay algunos, en diferentes congregaciones, diferentes iglesias, siempre hay algunos que en su corazón están buscando de verdad al Señor, que adora a Dios de verdad, y Dios recibe su oración y su adoración. Amén. Lo que Dios ve, hermano, es la realidad absoluta de las cosas. Dios me mira y me dice, te veo espiritualmente muerto. Yo puedo decir, no, Señor, estás equivocado porque hay cosas que están viendo. Porque si Dios me dice eso, es porque Él está mirando la realidad de las cosas. O sea, no puedo explicarlo. Si una persona me ve haciendo algo que le parece incorrecto y de pronto fue una apariencia, fue una confusión, yo trato de explicar, no, lo que vos viste en realidad no estaba mal, tuve que hacer esto por tal o cual cosa, cuando es la verdad. Pero a Dios no, hermano, si Dios me dice algo, yo tengo que agachar la cabeza, humillar mi corazón y reconocer, porque Dios ve la realidad absoluta de todas las cosas. Él ve cómo realmente son las cosas. Podemos tener nombres de cristianos. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Podemos tener nombre de cristianos. Los católicos también se llaman cristianos. Amén. Se llaman a sí mismos cristianos. Podemos decir que somos evangélicos, podemos decir que somos pentecostales, tener nombre de evangélico, tener nombre de pentecostal. Pero la manera que vivimos delante de Dios es la que garantiza que estemos vivos espiritualmente hablando. Recordemos que antes de venir a Cristo nuestro espíritu estaba muerto. Amén. A los ojos de Dios estábamos muertos. Amén. Ante los ojos y el criterio de Dios estábamos muertos, pero Él sopló vida y dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Nuestra comunión cercana a Dios es lo que mantiene viva nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, que andamos en Cristo, ya no podemos andar como llaneros solitarios. Aunque seamos de pronto, hay personas que no son tan sociables como otras, pero hermanos, tenemos que estar siempre con Cristo. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que buscar de su palabra. Tenemos que clamar a Dios todos los días. Aleluya. Así que le dice, tienes nombre de que vive y estás muerto. Y le dice en el versículo 2, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Y otra vez, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Primero, todavía hay esperanza. Eso es lo que tenemos que rescatar. Amén. Hay esperanza. Lo otro, hermano, sé vigilante. Hay una versión que dice despierta o despiértate. Amén. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Otra versión dice reaviva lo que aún no ha muerto del todo. Y hay un versículo, yo no noté, que no formaría parte de este estudio, pero
siempre cuando hablamos de esperanza, en momentos complicados, me acuerdo de esa situación en el libro de Esdras. Si alguien puede leerlo, capítulo 10, versículo 2 de Esdras, en un momento donde Esdras llama al arrepentimiento del pueblo, los hace ver qué mal que estaban, les hace ver el Señor. Y entonces en un momento de lloro, de que parecía que todo estaba perdido, hay un líder que se levanta y dice, no, todavía, vamos a ver, no está todo perdido. ¿Qué dice Esdras capítulo 10, versículo 2? Y esta situación, para comparar con nuestras situaciones, era complicada. Esdras capítulo 10, versículo 2, hablando de la esperanza. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Amén. Hasta Esdras, este siervo de este sacerdote y escriba, conocía la ley mejor que nadie, conocía a Dios mejor que nadie, pero hermanos, aún así necesitó de que alguien le diga, todavía hay esperanza. Y hermanos, en nuestro entorno, cuando el panorama se vuelve tan oscuro, qué lindo es ir a la palabra de Dios para leer, todavía hay esperanza, porque dicen por ahí, mientras hay vida hay esperanza, y bíblicamente podemos corroborarlo y confirmarlo. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo le hallamos? Ahora le hallamos. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Cuándo Dios está cerca? Ahora debe estar cerca. Pero ¿qué será del día de mañana? Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria a Dios. Así que despiértate. Sé vigilante. ¿Cuántas veces llamó Jesús a sus discípulos? Velen, oren, para que no entren en tentación. Estén alerta. No descuiden su vida espiritual. Busquen a Dios. Busquen estar a la presencia de Dios. Ahora dice, no he hallado tus obras perfectas. Las demandas y las exigencias de Dios, hermanos. Pero Dios, y es bueno saberlo, exige de nosotros lo que Él sabe que podemos dar. Amén. Dios exige de nuestra vida lo que sabe que podemos hacer. Si no, Dios no nos exige. Amén. Dios no nos exige. Cuando vemos la parábola de los talentos y dice que se le dio a cada uno de estos siervos 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, dice la Biblia, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es decir, que el 5 lo multiplicó, el de 2 lo multiplicó, trabajó en ello. El de 1 también tenía la capacidad de trabajar en ese talento. Dios sabía, no es que Dios le exigió demasiado. Pero ¿qué hizo el que tenía un talento? Si más vale lo entierro. Me ahorro el trabajo y lo entierro, hermano. Pero si Dios nos dio, aunque sea un talento, sabe que podemos trabajar en ello. Amén. Pero que podemos ponerlo, como digo, por lo menos hubiera puesto en el banco y hubiera cobrado los intereses. Algo podemos hacer con lo que Dios nos ha dado. Amén. Si nos ha dado más, con más razón todavía. Amén. Pero Dios no nos va a exigir lo que no podamos hacer. Dios, hermano, espera obediencia. Dios espera que cumplamos su palabra. Y dice después, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Se han dado cuenta que siempre es el mismo remedio? ¿Cuál es el remedio? Arrepentimiento, arrepentirse, siempre es el mismo. Y uno dice, ¿solo eso? Sí, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros arrepentir? Si a nosotros los cristianos nos cuesta arrepentirnos de cosas que tenemos que arrepentirnos cuando las hacemos mal, tenemos que ponernos en el lugar de aquella persona que no tiene el Espíritu Santo. Si a nosotros nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Por eso la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No es para que tengamos miedo, sino para que hagamos algo que vamos a leer ahora. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hablando de tener presente lo que hemos recibido, de lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, aunque tengamos 2 días de cristiano, algo del mensaje bíblico hemos escuchado. ¿Qué hacemos con eso que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que aprendimos? ¿Lo guardamos solamente en nuestra memoria? Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. La palabra de Dios nos dice que pongamos más cuidado, más diligencia.
en las cosas que hemos oído, decir que hay un peligro, no sea que nos deslicemos, hay un riesgo. Amén. Podemos tropezar, podemos resbalar de la gracia, eso es peligroso. Podemos caer de la gracia. Hemos hablado que una persona va, se tropieza en la vereda, de pronto no hace nada y se levanta, pero otra persona tiene un accidente terrible solo por un tropezón. Y en la vida espiritual a veces una, entre comillas, pequeña caída puede ser catastrófica. Podemos terminar en la miseria, en la ruina. Por eso acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, dice. Amén. Gloria al Señor. Y siempre el mismo remedio, arrepiéntete. ¿Por qué es el mismo? Porque cuando hay algo que funciona no se cambia. Amén. Es el mismo porque este remedio es eficaz, es efectivo, el arrepentimiento es efectivo. Puede ser que pase el tiempo, los años, hermanos, y que estemos a un día de morir, o próximos a morir, o un día que venga Cristo y una persona se arrepiente y va a ser salva. Amén. Gloria al Señor porque se arrepiente, y ese siempre va a ser el remedio que tenemos que compartir, que Dios nos ayude a hacer ver a las vidas que la vida le va a cambiar cuando se arrepienta de sus pecados. Amén. Porque nosotros decimos, bueno, cuando Jesús entra en tu corazón, pero ¿cómo entra Jesús? Cuando hay en nuestro corazón arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento. Yo estuve buscando algo que nosotros hemos repetido varias veces acerca de lo que es el arrepentimiento. Pero hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a no olvidarnos. El arrepentimiento consiste en reconocimiento. ¿Qué es esto? Conciencia de la culpabilidad personal, la pecaminosidad y la insuficiencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos arrepentimos? Señor, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Amén. Que me he apartado de ti. Que no puedo dejar de pecar. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Tiene que ser tristeza también. Como hemos considerado el libro de Corintios, cuando le escribe la carta le produce tristeza. Pero dice tristeza según Dios, no es la tristeza del mundo que te lleva a la amargura, que te lleva a esa angustia, a ese dolor que no tiene arreglo. Esta tristeza que uno siente ese momento cuando el Espíritu produce convicción. Eso que están predicando, yo soy pecador también. Y me siento triste por un momento. Eso es algo que viene de Dios y es parte del arrepentimiento. Es un cambio de dirección también. Por eso la palabra es metanoia. Algunos la usan para otras cosas, pero algo muy profundo, es un giro de 180 grados para abandonar el pecado y volverse a Dios. Algunos hablan de un cambio de mente. Amén. Y es la acción también, como dijo Juan el Bautista cuando venían a bautizarse, algunos, pero querían quedar bien con los demás. Ese se bautiza de corazón, ahora yo me bautizo y voy a ser como él. Pero hermano, el Espíritu estaba sobre Juan el Bautista. Y cuando ve que aquello era sincero y dicen, ¿qué haremos? Y le dice, bueno, ustedes hagan esto, aquello, hagan las cosas bien. Y les enseña, pero vienen otros que no tienen intención de preguntar qué vamos a hacer. Solo para quedar bien con los demás. Pero Juan el Bautista les dice, ¿quién los enseñó a ustedes a escapar, a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos? Son evidencia. Es decir, muestren con evidencia. Nosotros cuando andamos sin darnos cuenta, estamos dando evidencia de que somos otras personas, de que nos convertimos, nos arrepentimos, porque ya no mentimos como antes, no tratamos mal a la gente como antes, ¿no es cierto? No robamos como antes, y no hacemos otras cosas que antes era parte de nuestra vida, casi que ni mal nos parecía, pero ahora no lo hacemos más. Amén, porque ahora hubo ese cambio de mente, ese verdadero arrepentimiento. Ahora también el arrepentimiento consiste en esta producción de frutos dignos de arrepentimiento. Es ese cambio de comportamiento. Amén, el cambio de conducta. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el remedio efectivo hasta el día de hoy? El arrepentimiento. Y le dice Dios a esta iglesia, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que Dios nos ayude. Pero hermano, hay algo positivo en esta iglesia. Versículo 4, dijimos que uno de los significados o una connotación bíblica que tiene la palabra sardis es remanente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué lindo que siempre hay un remanente, hermanos. ¿Saben que la iglesia durante la historia, después del libro de los Hechos, pasó por momentos bien complicados? Momentos de mucha oscuridad.
Momentos que parecía, como decía hace un rato, que todo estaba perdido, que todos los cristianos son iguales, y unos idólatras, unos vendidos. Todos se quieren quedar bien con la gente, si los líderes está todo torcido. Pero hermanos, el día de hoy hay gente que piensa que todo es igual y mete todo en la misma bolsa. Todos los cristianos de la iglesia son iguales y todos los pastores son iguales. Pero qué lindo que Dios siempre se ha guardado un remanente. En el libro de Isaías dice, si mal no recuerdo el capítulo 1, si el Señor no hubiera guardado en nosotros un remanente, dice un pequeño grupo de personas, hubiéramos sido como Sodoma o como Gomorra, dice. Si Dios hubiera tenido misericordia y haber guardado un poquito. ¿Se acuerdan cuando Elías era perseguido y se quizás quería, Señor, más vale me muero? Y el Señor le dice, ¿qué tienes, Elías? No, es que no sabe lo que ha pasado. Ya nos han perseguido y matado todos tus profetas, solo escapé yo. Soy el único santo que queda, decía, o pensaba Elías. Sin embargo, Dios trata con él. Amén. En el silbo apacible y delicado, ¿se acuerdan? Que le dice, todavía me he guardado 7.000 rodillas que no se doblaron ante Baal, en cuyas bocas no le besaron. Dice, qué lindo que Dios siempre se guarda. No sabemos si son 7.000, más o menos, pero Dios se ha guardado y ojalá lo que nos tiene que preocupar y ocupar a nosotros es que estemos dentro de ese pequeño remanente. Amén. Porque alguno le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le responde, no sé si son pocos o muchos, o no tenés que saber si son pocos o muchos, pero esforzados por entrar por la puerta estrecha. Amén, gloria al Señor, porque muchos procuran pero no van a entrar. Que Dios nos ayude. Amén, a entrar y a mantenernos por este camino angosto. Aleluya, que lleva a la vida. Gloria al Señor. Ahora, tiene unas pocas personas, un remanente. Ahí puede leer Romanos 11:5. El apóstol Pablo está hablando de Israel y el trato de Dios con Israel. Y tanto en ese caso como en el nuestro, Dios siempre se guarda un remanente. Porque Isaías predicaba, por ejemplo, y decía, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Predicamos, ¿quién se convierte? Bueno, eso ha pasado hace algunos cientos de años atrás, o miles de años atrás. Todavía pasa. Pero el asunto es que por la misericordia de Dios aquí estamos varios que hemos creído a ese anuncio. Amén. ¿Alguien lee Romanos 11:5? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros formemos parte de ese remanente escogido por gracia también. Y alguien lee Sofonías, a ver qué rápido encuentran este libro. Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13. Ya tenían que haberlo encontrado. 3 del 11 al 13. Uno dijo, ¿Sofo cuánto? Dijo porque nunca había escuchado el libro. Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensordecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y les dirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Así como de Israel Dios se guardó un pequeño remanente, se ha guardado también de nosotros y del mundo. Ha guardado y mantenido un pequeño remanente, como decía hoy, escogido por gracia. Y yo les voy a leer algo que siempre me acuerdo del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, es decir, un libro antes que Mateo. Malaquías, capítulo 4, cuando también estaba muy complicado el panorama. Capítulo 3, perdón. Y uno dice, pero la mayoría va rumbo a lo inmoral, a lo malo, al pecado. La mayoría no guarda la palabra, la mayoría no guarda la doctrina. Así podían pensar los que se guardaban en ese tiempo. Que se refería a Dios de una forma muy cruel. Malaquías capítulo 3, versículo 14, Dios les está diciendo a ellos, ustedes dijeron, habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ellos decían así, la mayoría tal vez. Decimos ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero acá hay un remanente también. Tal vez era la minoría, pero este remanente, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y no estaban de acuerdo.
Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice Dios de este pequeño remanente? Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Entonces volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque hay una diferencia. Amén. Entre los pocos que forman o formamos parte del remanente de Dios, escogido por gracia, y en aquellos desobedientes que entran también los religiosos y los que no quieren obedecer la palabra del Señor. Y vamos terminando. ¿Qué dice además Dios de esta iglesia de Sardis? Gloria al Señor. Aleluya. Tiene unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a no manchar nuestras vestiduras. Amén. Y algo habla el libro de Apocalipsis también de aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, porque nosotros en el mundo nos manchamos. Amén. Pero que Dios nos guarde y nos ayude de nuestra parte mantener nuestras vestiduras limpias. Y la promesa es a ustedes, a ese remanente, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y dice al final, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere, así que no es para cualquiera como se dice ahí. Es para los que vencen. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y eso, no borraré su nombre del libro de la vida. Así que nuestro nombre está escrito en un libro en los cielos. La Biblia habla de varios libros. Habla del libro de las obras, pero habla también del libro de la vida. Y los nombres que estén inscritos en ese libro, vamos a seguir nuestra vida, el resto de nuestra vida eterna, allá en la presencia del Señor. Pero hermano, nuestro nombre puede ser borrado, dice la Biblia. Cuando oramos decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Ahora soy tu hijo, gracias por perdonarme. Pero ¿y después en qué queda eso? En que ese nombre no se borre nunca más. Hasta el final de nuestra vida. Y hay otra promesa del Señor: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo les leo para terminar en Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, algo que Jesús había hecho estando aquí en la tierra, había dicho. Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Qué privilegio que Dios nos confiese delante de su Padre. Pero el Señor dice, si alguien se avergüenza de mí, yo me avergüenzo delante del Padre. Pero los que me confiesan, ¿cómo confesamos a Dios en el mundo? Sin avergonzarnos de Él. Sin que nos importe decir, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. No, pero vamos a hacer esto que hacíamos siempre, no, pero ya no lo hago más. Ahora yo soy cristiano. No es que solo vamos a la iglesia, pero si vamos a la iglesia, ahora yo empecé en la iglesia, ya no hago esas cosas que hacía antes. Nos invitan a tomar aquello que yo no hago. Y hermano, para algunos puede ser ridículo, pero para nosotros es una bendición. Amén. Amén. Recuerdo lo que dijo Dios de Sardis. Amén. Y ayer compartíamos algo también en uno de los hogares que compartimos cuando Dios ve esa diferencia de Job. Cuando Dios le dice al diablo, ¿no has notado que no hay otro como él? ¿No has visto que no hay otro como él en la tierra? Si Job es distinto. El diablo vino a acusarlo como acusaba con razón a muchos otros mundanos. Pero Dios le dice al diablo, pero no te das cuenta que Job es distinto, que es un hombre recto, temeroso Dios, apartado del mal, pero no has visto que no hay otro como él. Mire, si Dios dijera de nosotros, qué bueno sería, hermano, que Dios nos pueda defender, como decimos. Amén. Y sabemos que Dios nos defiende. Amén. Porque tenemos a Cristo en los cielos, a la diestra del Padre. Él vino a la tierra, murió por nuestros pecados, el tercer día resucitó, ascendió a los cielos y dice que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El diablo que nos acusa, pero Jesús que nos defiende. Amén. Dice la Biblia, el libro de Juan del apóstol, hijito, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen.
Ya no le fallen más a Dios. Pero si alguno hubiere fallado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Amén, hay que nos defiende. Vamos a orar puesto de pie, dale gracias a Dios por su palabra. Qué bueno tener a Cristo. Amén, por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, este cuerpo que solamente quiere pecar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque por Jesucristo tenemos la victoria asegurada, garantizada.